Municipalidad de San Lorenzo propone a los 200 comerciantes afectados por el incendio del mercado reubicarlos en el actual Mercado Florida. Los trabajadores dicen que aceptarán la propuesta, pero de forma temporal y con algunas condiciones. Varias son las propuestas estudiadas por la Intendencia de San Lorenzo y la Junta Municipal para intentar solucionar la situación de unas 300 personas, quienes se quedaron sin trabajo luego del incendio ocurrido en el mercado este sábado. Entre las opciones se planea trasladar a los trabajadores al Mercado Florida, a 6 cuadras del lugar. Y que nos vamos a permitir una casilla más. Y también les pido a ustedes, a los señores concejales, vamos a apoyar y tratar de liberar la vereda que todos sabemos que es peatonal para que podamos recuperar y que tengamos un San Lorenzo diferente. Los vendedores por su parte tienen otras propuestas antes de trasladarse al Mercado Florida, el cual ya está ocupado por otros vendedores y que queda a 6 cuadras del lugar que ocupaban anteriormente. Lo que tenemos es una propuesta que es bastante beneficiosa para los compañeros y para todos los afectados, y especialmente para la familia afectada también. Este es el predio municipal que estamos enfrente, que es donde funcionaba el comedor. Bueno, hasta donde se ve la escalera que quedó como chatarra, eso es el predio municipal. Bueno, pero el tinglado que está al lado, hasta la esquina, son privadas. Bueno, la municipalidad nos ofreció expropiar, comprar esos terrenos hasta el Favorito, hasta viene a ser una L. Y bueno, y hacer un edificio nuevo, moderno, de 3 plantas, para que pueda ser reubicado todos los afectados y podemos tener un pan de cada día para trabajar todos los días. Mientras tanto pretenden recibir un subsidio. Y eso es lo que esperamos. Y se está haciendo una negociación con la municipalidad, con los intendentes concejales, y lo que estamos esperando es el subsidio para que se nos ofreció el Mercado Florida también. Y teniendo el subsidio para poder trabajar una pequeña mercadería porque nos quedamos cero, sin nada. Entonces necesitamos un arranque también del subsidio que necesitamos para todos los compañeros para poder aguantar, hacer algo hasta que se terminen las obras. ¿Y ustedes pretenden o aceptan ir a Florida en tanto se construye aquí el edificio? Sí, están de acuerdo los compañeros, pero mediante que no tengamos nada concreto firmado, todo verbalmente, seguiremos teniendo la postura de estar acá, porque la palabra lleva al viento, dice. Otro punto estudiado por la Junta es el de modificar el trayecto del transporte público, ya que los buses no pasan por el Mercado Florida, y este es el motivo por el cual los trabajadores no quieren trasladarse. Ya he conversado con el viceministro de Transporte, hoy estoy preparando una nota para Dinatran, seguramente que me quiero ir personalmente también, y buscar la forma, pero tengo ya un compromiso del ministro, del viceministro de Transporte, de que lo que se podría hacer de los colectivos de corta distancia y mediana distancia. Entonces nos va a ayudar. Estoy en tratativa con el Ministerio de Obras Públicas, los caminos que se va a usar para ese desvío, me va a ayudar el Ministerio de Obras Públicas y tratar de poner en condiciones el desvío que se va a usar para el Mercado Florida. Hasta el momento los trabajadores continúan en la zona siniestrada y han cerrado las calles con una bandera paraguaya. Afirman que no se moverán del lugar en tanto cuenten con respuestas por parte de la comuna.